Este anfiteatro nace de una situación muy particular. Sí, esto vino porque este festival, que nació en el año 72... Un momento. Cuénteme su versión del origen del festival. El origen del festival fue que en la época de Alfredo Mestre, de Isidoro Valladares, se juntan con Víctor Pizarro en el Manzano y hablan de hacer un festival y hicieron la idea de hacerlo en el Manzano, el primer festival del canto y la tonada, que fue bueno, pero costaba llegar al Manzano, había que tener vehículo, era lejos. Pero luego se produce un entredicho por las tierras del Manzano, justo enfrente del monumento. Entonces decido, como réplica a lo que estaba pasando, trasladar el festival a Tunuyán. Aparte, para que también el vecino común, el que anda a pie, pudiera venir caminando con su familia. Cosa que no me arrepiento, fue una jugada que me costaba el cargo, porque yo estaba en plena minoría. Cuénteme, ¿cómo era el Consejo Deliberante en ese momento? Eran 16 concejales, del cual durante buena parte de mis 2 gestiones estuve con el presidente del Consejo Deliberante de la oposición. Habían 4 concejales, 2 que se abrieron y armaron un bloque aparte y 2 que me respondían a mí. Entonces, eso me ayudó. Eso, en vez de haber sido una contra, finalmente pasó a ser algo beneficioso, porque me obligó a ser bueno, más bueno de lo que era. O sea, había que corresponder con obras. No, aparte, tenía que controlar todo. Yo firmaba todos los cheques. Yo mandé una nota a los bancos diciendo, no deberá pagarse ningún cheque que no esté firmado por el intendente. Esto también era un problema, porque estaba todo el día metido pero con eso también controlaba en qué se gastaba, porque yo sabía que el menor desliz a mi casa. A ver, hay una historia muy risueña en cierto punto. Cuando usted toma la decisión de construir en este lugar el anfiteatro, no estaba ninguno de los concejales. Claro, fue en enero, en el mes de enero. Entonces estaba el hospital Antonio J. Carabelli en plena construcción. Y lo conocía al jefe de obra, que era el arquitecto Mayar, pero yo no tenía maquinaria, tenía un parque automotor que era una lágrima. Y ya había visto esto, ya había visto la costanera, ya había hablado con el dueño de todo, no de esto, porque esto era municipal. Todo esto, que es del lecho del río hasta acá, esto es del Estado, pero todo lo que es la costanera es del señor Bertona. Y lo fui a hablar, me lo donó, dale, así que la calle lleva su nombre, y me fui al hospital a decirle a Mayar que yo me hacía cargo del combustible, de las horas extras y del pago de los jornales a los maquinistas, que me prestaran las máquinas. Y en 30 días hicimos el movimiento de suelo acá, hicimos la olla, y el 6 de febrero de 1989 yo hice el primer festival, lo hice en el Manzano. El segundo festival ya empecé a hacerlo acá. ¿Y qué dijeron los concejales cuando llegaron de sus vacaciones y encontraron esta obra? Bueno, me llamaron al Consejo Deliberante, primero para decirme que quién me había autorizado y quién me había financiado. Entonces, como me parecía bastante imprudente la pregunta, tuve que contestarle con una chanza. Le dije que esto me había soportado económicamente Susana Jiménez, en el programa de Hola Susana. Entonces esperaron. ¿Cómo se le ocurrió? Y bueno, algo tenía que decir, porque si yo le decía qué les importa, lo hecho de la nada, era poco creíble. Entonces jugaron a que esto fuera un fracaso, o que fuera un éxito. Tal es así que no me hicieron ni un pedido de informe. Y tal es así que nunca a nadie se le ocurrió, de los intendentes que vinieron, a trasladar el predio, el festival.
Lo más que han hecho es ponerle un nombre, porque yo a esto le había puesto Anfiteatro Ciudad de Tunuyán. Le han puesto un nombre y con todo derecho, porque ellos son gobierno. Entonces, fue una jugada bastante complicada, pero que también me ayudó no solamente a estar 8 años en el poder, sino también a que esté en el recuerdo de la gente. A esto le decían el Pichilandia. El Pichilandia. El Pichilandia, porque acá venían se pasaban 4 días verlos venir de sus barrios con canastas, con los sándwiches, el abuelo, la abuela, los hijos, los padres. Era como una procesión, era como venir, uno los veía y ahí uno empezó a tomar conciencia de que habíamos hecho algo importante, ¿no? ¿Qué pasó el primer festival? Bueno, el primer festival fue, el director artístico era Víctor Pizarro, y sabiendo lo que yo me jugaba, Víctor Pizarro jugaba solamente a los cuyanos y de acá, no teníamos plata. Y yo sabía que esta era una carta muy brava. Entonces contraté a los chachaleros. Los chachaleros vinieron medio, no desconfiando, pero no tenía ningún antecedente. El festival acá en Tunuyán, en el Manzano tenía su historia, pero acá. Y fue el único conjunto que traje junto con los Visconti, los hermanos Visconti. Y finalmente se convirtieron en los verdaderos promotores del festival. A donde andaban los chachaleros hablaban de Tunuyán, hablaban del Festival de la Tonada. Claro, porque 50.000 personas era un número no muy común. 50.000, y cuando vino el presidente, porque acá desfilaron todos los candidatos a presidente, todas vino el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Facundo Suárez Lastra. Esto era un escenario para mostrarse. Hasta vino en su reelección el presidente Menem. Carlos Menem vino acá cuando George era el intendente, pero había otro candidato a intendente justicialista. Sin embargo, ese día creo que superamos todos los récords. Recuerdo una anécdota. El secretario del presidente y los de la CIDE y el edecán militar se habían entrevistado días antes conmigo para ver cómo iba a ser el ingreso, cómo iba a ser el desarrollo del festival y la participación del presidente. Y me dijeron, de lo que usted no tiene que preocuparse, intendente, es de la comida. Porque el presidente viene ya comido. Bueno, nos sentamos, fue imponente cuando entramos, pero no habré pasado 5 minutos y me dice, intendente, ¿qué me va a dar de comer? Entonces le dije, mire, vamos a tener empanada. Yo, en vez de decir, usted me han dicho que usted viene comido, no podía decir eso. Y acá todo esto son restaurantes. Acá le digo, hay chivo, hay empanada, hay carne en la olla, hay lechón. Me dice, empecemos por las empanadas. Entonces armé en una mesita de escribir, le pusimos un mantel y pusimos un mozo. Y trajeron empanada. Entonces, todos los funcionarios que estaban atrás, el de la CIDE, el de la Casa Militar, los edecanes, todos estaban atrás y entonces me dicen en un momento que también les di la empanada y que quién había hecho las empanadas. Tampoco yo podía decir, no sé. Entonces acá había alguien que era el Gordo Barrio Nuevo, muy conocido, que hacía empanadas. Y le digo el Gordo Barrio Nuevo, porque si Menem empezaba a vomitar, al Gordo Barrio Nuevo lo iban a andar buscando a dónde le iban a llevar, pero no podía decir no sé. Bueno, son anécdotas de las cosas que uno fue viviendo. Me contó una muy bonita con Luis Landricina. Claro, con Landricina es muy amigo de una familia muy amiga mía, que son los Carletti, que viven enfrente de mi casa. Y viene Landricina, Carletti le había hecho un asado y me invita a mí a que yo compartiera con ellos. Yo fui con mi esposa. Entonces le conté una anécdota a Landricina, que esa anécdota que yo la
se la conté a él como para distraerlo y para que se sintiera contento. La grabó en un CD, la pasó por varios lados y hasta hace 2 meses en América, en TN, en el programa Tiene la Palabra, Landricina, contando su vida, cuenta, lo primero que cuenta fue esto, hablando de lo que es el cuentista, el narrador, cómo es lo de él, y le piden que cuente la historia del intendente de Tunuyán. Entonces cuenta la anécdota esa que yo le conté a él, que había recorrido Tunuyán casa por casa, y como no tenía plata para hacer la campaña, era golpear las puertas y decirle a la gente que cuando yo fuera intendente, si me votaban, que para eso venía a pedirle el voto, dentro de mis posibilidades quería saber qué problemas tenían para poderlo solucionar, si podía desde la municipalidad. Entonces, bueno, el primero me dice que se llovía, y mi secretario le dije que anotara, que al señor Guzmán le íbamos a traer el Ruberoy cuando ganáramos, a la familia al lado, lo mismo, qué problema tenían, y me decían de que el jardincito, los perros del vecino se lo arruinaban, le dije un cerco de tela para cerrar el jardincito del vecino. Al tercero me contaba que tenían problemas con el abuelo, entonces le dije que le íbamos a gestionar una jubilación. Finalmente, para cortarlo, me dice un vecino, acá somos 8, y realmente lo que nos pasa a nosotros, si usted quiere saberlo, sí, digo, yo quiero saberlo, bueno, acá estamos corriendo la liebre. Entonces le dije, bueno, anote para don González 3 galgos, y eso lo contó Landricina y salió por todo el país, así que me he hecho famoso hasta por esa anécdota. ¿Cuántos habitantes o cuántos votantes tenía Tunuyán en aquel momento? Y llegamos la última elección casi 30.000. Hasta hoy está mal que yo lo diga porque pareciera ser que acá me estoy haciendo un autobombo, pero nunca han superado la cantidad de concejales que logré ingresar al Consejo Deliberante. La última elección, toda la oposición junta no llegaba al 50% de los votos que habíamos sacado. O sea que la gente lo seguía. Me apoyaron y realmente creo que les devolví con obras, con esfuerzo, con sacrificio, todo el apoyo que me dieron.